Para muchas personas, la visión de la región que vamos a tratar hoy, región Caribe, va a cambiar su visión, van a tener una comprensión mucho más compleja de lo que significa este área, porque vamos a dedicar el episodio a precisamente entender lo que hoy en día podríamos considerar como el otro Caribe, pero que realmente no hay ni uno que sea el oficial y otro que sea el otro Caribe, sino que simplemente creo que a día de hoy es menos conocido. Y es ese Caribe que tiene esta colección de grandísimos hoteles en esas playas tan fantásticas que, como decíamos en alguna ocasión, hoy en día se interpretarían como hechas por inteligencia artificial y que mucha gente ya pues ni siquiera se lo creería por entender que fueran imágenes ya pues creadas por ordenador, ¿no? Tenemos un invitado muy especial que lleva mucho tiempo trabajando allí y que nos va a orientar muchísimo y nos va a explicar muchísimas cosas acerca de estas áreas, así que quédate con nosotros porque va a ser un episodio tremendamente formativo de principio a fin. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre Lápices y Pantallas, en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al turismo, la hotelería, el turismo de negocios, de congresos, gestión de destinos, promoción de destinos, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y ya sabes que este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Puedes entrar en easaedro.com. Como te decía, hoy vamos a centrarnos en este área Caribe, que es muy amplia, y vamos a hacerlo con una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando allí en unas posiciones muy relevantes. Bienvenido, Luis. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la introducción. ¿Cómo estás? Pues hoy te vas a hinchar a preguntas porque tenemos un montón que hacerte y queremos aprovechar muchísimo el episodio. No obstante, empezamos como siempre. ¿Quién es Luis y por qué está aquí hoy con nosotros? Gracias, Eduardo. Oye, mencionaste algo en el comienzo sobre dos Caribes y me siento muy identificado. No lo pudiste haber dicho mejor. Mi nombre es Luis Eduardo. Yo vengo de la República Dominicana. Crecí en Santo Domingo, República Dominicana, y parte de mi vida en Centroamérica, en Panamá, El Salvador, etcétera, por el trabajo de mi papá. Desde que era chiquito, obviamente era tipo el caso de se muda mi papá por trabajo, y al año se une la familia, ¿no? Y en esa parte de adaptación a esos nuevos países siempre me quedaba en un hotel. Siempre era un Marriott o un Hilton. Y era el típico niño que va al buffet del restaurante y lo conoce el staff y te dan name tag y te dicen y interactúan contigo de cierta manera, y yo desde niño sabía que eso era lo que yo quería hacer. Muy graciosamente, mucha gente se conoce la historia, pero cuando yo era niño yo pensaba que trabajar en un hotel era lo mismo que vivir en el hotel, como yo lo hacía. Vaya equivocación. Me he llevado, tengo 10 años en este juego, todavía no llego a vivir en un hotel, bueno, próximamente tal vez sí, pero ese día siempre me enamoró. Siempre me encantaba hablar con la gente. Como dominicano soy muy cálido, se me hace muy fácil conectar con todo el mundo, y nada, después siempre supe que quise estudiar hotelería. Me he inscrito a una universidad muy buena en la República Dominicana, se llama Pucamaima, y te soy sincero que mi primera experiencia en un hotel fue horrible. Digo, es como love and hate. No sé cómo estoy acá y disfrutándolo tanto, te digo la verdad, porque amo lo que hago y nunca lo voy a dejar de hacer. Después de esto, sí, me voy a hacer una pregunta, claro. Valorar lo que viene después, claro. Sí. Mira, ¿qué pasa? Que yo tuve mucha exposición al todo incluido. No se puede hablar del Caribe y no se puede hablar de la República Dominicana, donde yo soy, sin hablar del todo incluido, que ha evolucionado un montón. Ahora el todo incluido se está posicionando y las compañías se están invirtiendo muchísimo en darle un posicionamiento más de lujo. Antes, y acepto y lo admito también, cuando yo crecí, cuando yo estudié hotelería, sí lo veía en el modo tradicional. El all inclusive no es lujo, es cheap, es donde la gente va a comer lo que puede, etc. Ahora está cambiando bastante. Incluso, si no me equivoco, estamos estuvo Marriott abriendo un W All Inclusive, que es el primero en el mundo, en República Dominicana. Tengo entendido que se viene Ritz-Carlton All Inclusive también al norte del país, en República Dominicana. Es algo que no se hubiese pensado jamás, o sea, en mis años de estudiar. Mi primera experiencia en todo incluido fue en una pasantía y de verdad que no me supo muy bien. Y una mezcla entre talento que había, entre
no, lo que yo pensaba de la hotelería, lo que estudié de la hotelería, lo que veía en la televisión también, ¿no? Porque uno se inspira de todo, de las películas y todo eso, ¿sabes? El gerente Es que así general no en el se puede lobby. llegar, así no se puede llegar. Claro, Esto es una mala entrada, así no se puede llegar. exacto, exacto. Entonces yo medio con miedo, pero me puse la meta de que, ¿sabes qué? Yo necesito salir del país, necesito formarme a lo que yo pienso que es el lujo, a lo que yo veo que creo que se parece más a lo que yo quiero hacer en mi futuro. Y eso me llevó obviamente a hacer pasantías con Disney en los parques y en hoteles, y me llevó a tomar una carrera en la hotelería, siempre con Marriott, ¿no? Siempre tengo 10 años y medio que trabajé con Marriott. Entonces trabajé desde el hotel de la menor categoría, no quiero decir ni siquiera menor, que son hoteles muy buenos, me estoy quedando en uno ahora mismo incluso hablando contigo, que es Courtyard, hasta Ritz-Carlton Reserve, que es lo que le dirían el crème de la crème o el top, ¿no? Siempre respetando mucho y aprendiendo mucho de todas las marcas en las que trabajé. He trabajado en unas 4 o 5 marcas, desde Select Service hasta ultra lujo, y he podido saber llevar algo de una a la otra, siempre respetando lo que aprendí de las marcas más pequeñas, como le podría decir ahora, como un Courtyard o un, no sé, Aloft, o este tipo de marcas. Mi carrera, obviamente, se me abrió tanto porque tengo esa, yo le digo, esa dominicanidad de poder sentarme con las chicas de housekeeping, poder sentarme con ellas, hablar de su vida, ¿no? Poder interactuar y conectar mucho con las personas de todo el mundo. El dominicano es súper amable, le habla a cualquiera en la calle. Tú vas allá en Santo Domingo y mis amigos de Europa se quejaban porque decían, y yo camino en Alemania y ando derecho, ¿no? Y voy a donde voy. En Dominicana tengo que pararme cada 5 minutos porque me saludan, me hablan, me dicen que necesito. Todo el mundo te dice que hola, ¿qué tal? Y yo soy muy así, y eso me abre muchísimo las puertas. Eso es básicamente por qué yo estoy acá hoy, diría. Fíjate que esto que estás diciendo tú, yo lo he comentado varias veces. En mi caso, lo comparo con una isla de aquí de España, con Ibiza. Es una isla de las Baleares que tiene un carácter, pues una cosa parecida, ¿no? Que vas andando por cualquiera de los pueblos y la gente pues te saluda y te encuentras con 10 personas y las 10 personas te saludan. Y muchas veces, hablando con mis compañeros, es muy probable que estas personas no sean de aquí, sean de, a lo mejor, pues de donde yo soy, de Madrid. Y es muy probable que estas mismas personas nos encontramos a lo mejor en Madrid y no te dicen hola por la calle. Y estas mismas personas nos encontramos en Ibiza y nos saludamos porque algo tiene ese ambiente que tiene esa calma, ¿no? Que hay en estos lugares, que hace que la gente pues se sienta más a gusto y lo que pues se salude de una manera mucho más cordial, aunque sean las mismas personas que hubieras conocido en otro sitio, ¿no? En el caso de la República Dominicana ya van varios participantes del podcast que o bien son de allí o bien trabajaban allí. Y todos nos han hablado de estos mismos puntos fuertes. Todos ellos nos han hablado de este mismo punto fuerte, de la, digamos, tratabilidad o el fácil trato, que esa palabra no sé si existe o no existe, pero el fácil trato que se da entre ellos y que también esa voluntad de que el huésped que se queda en los hoteles pues esté lo más a gusto posible y que además ha sido ya como una seña de identidad. Pero claro, llega un momento, efectivamente esto del todo incluido, por cierto, lo hemos tratado también aquí en el podcast porque exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Ha tenido una evolución en la que tenía una imagen inicial que era pues algo como que no se podía encuadrar dentro de la alta gama de la hotelería, y con el paso del tiempo, bueno, pues hay toda una serie de hoteles que tienen un tamaño enorme y que pues sí que son, pues simplemente por tamaño podrían parecer que no puedan entrar dentro de la alta gama, pero hay un montón de ejemplos en lugares como pues, Cancún, Riviera Maya, etcétera, ¿no? De hoteles pues, que tienen ese todo incluido y son hoteles de alta calidad y que no ya empieza a no estar reñido el hablar de todo incluido con hablar de que sea un hotel de alta calidad. Y otra cosa es luego pues la mentalidad, ¿no? Yo, cuando voy a un hotel con todo incluido, yo soy de esos que come mucho
y nos estuvo explicando por aquí Como uno de debe los... de ser. Además parece que es mundial, ¿eh? Porque Claro, yo también. siempre he dicho que es un chascarrillo que se suele decir de que un español cuando llega a un todo incluido, ¿no? Pues tiene que aprovecharlo y tal, y todos me decían, ah, pues no, pues aquí también, pues yo soy de no sé dónde y aquí también, y yo también. Yo O sea, también. no es algo de que sea solamente cosa nuestra, pero nos decía, por ejemplo, este hombre, Daniel, del Secret Royal Beach, de Punta Cana, de Hyatt, que los todo incluido tenían un mínimo de noches para poder ofrecerte el todo incluido, porque es cuando la gente se relajaba un poco, ¿no? Y que si el todo incluido pues era, por ejemplo, de una noche o dos, pues que la gente podría llegar con una ansia tan grande que eso pues llega un momento en el que es irrentabilizable, ¿no? O sea, no se podía. Decían, hombre, a partir del tercer día ya es cuando la gente pues se calma un poco y dice, si seguimos así, pues vamos a reventar y hay que calmarse un poquito y empezar a comportarse como una persona más normal, ¿no? Claro, Y claro. por eso tenían eso es lo que nos explicaba, ¿no? La duración mínima que se pide para un todo incluido, pues precisamente que la gente se empieza a calmar un poco, que esto pues no se va a acabar la comida de aquí a 5 minutos, que es lo que nos pasa a muchos, aunque ahora hablaremos un poco de eso. Yo soy muy defensor de algunas cosas que se consideran como fuera del alto lujo, ahora lo comentaremos, y que yo creo que tienen un aspecto positivo en el viaje, aunque sea psicológico, ¿no? Y ahora hablaremos de ello, de esos desayunos, etcétera. Pero claro, en el caso tuyo, pues es que yo creo que aquí donde estamos grabando el podcast, en Madrid, en España, la región de la que vamos a hablar hoy no es conocida. En general, ¿eh? En general, porque Ok. evidentemente en el sector profesionales, etcétera, y habrá mucha gente que viaje allí, pero creo que sigue siendo mucha menos que la de este Caribe de todo incluido del que estabas hablando, ¿no? Entonces, claro, para que os hagáis una idea quienes nos escucháis, pues si os imagináis esa playa azul, pero de ese azul que se ha dicho siempre azul caribeño, una especie de azul turquesa, y esas playas pues entre blanco y dorado, con ese aspecto, pues un azul casi verdoso, eh, no sé cómo describirlo, el que tenéis todos en mente, eso es muy probable que una imagen de esa que tenéis ahí sea donde vamos a hablar hoy. ¿Cómo te enteras tú de la existencia de estos lugares, de que allí hay trabajo? ¿Cómo es que te llega a ti el decir, bueno, pues te puedes mover de República Dominicana, que anda que no hay playas en República Dominicana, y que no merecen la pena tampoco, anda que no hay allí sitios donde va el mundo entero a esas playas para aprovecharlas, y dices, no, pero me voy a unos ámbitos, no a un hotel, a unos ámbitos que tienen un aura de lujo enorme, más allá del hotel, sino que todo ese lugar tiene ese aura de lujo. ¿Cómo te llega a ti primero esa información, digamos, y luego se te hace posible dar el paso? Sí, claro. Mira, y salir de República Dominicana, ¿no? Que es un país, nosotros vivimos del turismo. Mira, en el 2025 creo que fueron más de 11 millones de turistas que llegaron a la República Dominicana. Si no me equivoco, es el número uno del Caribe. Y tú tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy. Es un poquito difícil. Sin embargo, era algo que yo veía muy necesario para avanzar mi carrera y para llenar este vacío que yo tenía sobre el dominicano tiene un lugar en el turismo de lujo, el dominicano puede, ¿sabes? Estar a la par de un francés, de un español, en un comité ejecutivo, por ejemplo, dándole dirección a un hotel. Esas son cosas que yo puedo hacer. Bueno, me he dado cuenta que sí, pero si me hubiera quedado en mi zona de confort y en el ambiente en el que estaba, no sabía que no, que mis chances iban a disminuir bastante. Entonces me toca ponerme incómodo, irme a otro sitio donde, te digo la verdad, me preguntaste cómo sabías de estos países, no sabía hasta que me dieron los contratos. Incluso si tú vas a Islas Caimán y le preguntas a todo el mundo, te van a decir, yo no sabía dónde quedaban las Islas Caimán hasta que me ofrecieron el trabajo o no, porque es una isla tan diminuta, son 60,000 personas viviendo en una isla donde el 50% son extranjeros, no son nativos de la isla. Sin embargo, hay mucha cultura caribeña. Y eso es posible moverse tan fácil porque trabajar en una compañía grande sí te da esa flexibilidad. Trabajar en una compañía como Marriott te permite tú ir un día que tienes un año y medio en tu trabajo y hablaste con tu jefe y tal vez tu promoción no está disponible ahora y decirte, ¿sabes qué? Pero mira, hay estos hoteles acá, vamos a trabajar para eso,
vamos a aplicar. Y yo hablo con el jefe y tal, tal. ¿Por qué? Porque es una familia bien grande y se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Y sí, así me doy cuenta. Y por cierto, a los que están escuchando, cuando Eduardo habla sobre turcos y caicos y el agua, váyanse a Google, escriban turcos y caicos, vean el color del agua y ustedes van a pensar, esto tiene que ser editado. Y les digo yo que cuando aterricé la primera vez, yo lo vi del avión y dije, esto tiene que ser editado. Lo estaba viendo yo en el avión y dije que no es posible que el color sea así. Y es increíble. El destino caribeño, y otra cosa que tú mencionaste muy, muy importante, el Caribe inglés, culturalmente, a mi Caribe, en el que yo crecí, es otro mundo. O sea, es tú aprender de nuevo cómo es el caribeño, que dirías que son más países. Tienes a Jamaica, tienes a Bermuda. Bueno, Bermuda está bien, bien ahí arriba, pero lo consideramos como parte ¿sabes? Del mismo área del Caribe. Tienes a Turks and Caicos, tienes a un montón de islas que tienen una cultura anglosajona que es muy diferente. Y la mayoría son colonias británicas, o sea, que siguen las leyes del Reino Unido. Y como cultura también el talento es muy diferente. Tienen una manera o sea, tú tienes que ser bien inteligente para trabajar con ellos también, porque le ponen muchísimas ganas, pero obviamente tienen una manera, yo diría, diferente de expresarse. Hay que enseñar el lujo un poquito más. Sí, es un destino completamente diferente culturalmente. Y te cuento una anécdota, algo tan simple, así de entrar a un país. En mi primera semana en Turcos y Caicos, yo entraba y tenía un entrenamiento con mi nuevo staff, estábamos abriendo el hotel, y les pongo un setup de café lindísimo. Yo estaba súper emocionado, yo me van a amar, yo soy nuevo, obviamente, ellos van a decir que Luis es el mejor del mundo. Pongo los pastries, pongo esto, no sé qué, me siento y nadie toca el café. El dominicano es loco con el café y nadie toca el café, nadie toca el café. Y yo al final pregunto a alguien que tenía de confianza y le digo, oye, pero ¿no tocaron el café? Y me dicen, acá no se toma café, acá se toma té. Y yo, o sea, y ahí uno empieza yo creo que en países así tan internacionales, que son del Caribe, ¿no? Pero son muy internacionales, uno aprende mucho cómo le hablo a alguien de Indonesia versus cómo le hablo a alguien de Italia. Cómo trabajo con un mexicano versus con alguien de la India. ¿Qué le puedo decir a esta persona? ¿Cómo hago los horarios? ¿Cómo se llevan? Ya tu mente en automático funciona así. Estás trabajando con normalmente equipos de 20, 30 nacionalidades. Es común. Y en hoteles que hay 60, 70 nacionalidades es súper, súper común también. En Gran Caimán principalmente. Fíjate, aquí estuvo con nosotros el director del Rosewood Doha. Y bueno, estuvo también el director del Ritz-Carlton de Viena, Ned, y bueno, Juan también, el de Rosewood Doha. Y ambos tenían una trayectoria muy grande en Oriente Medio. Y bueno, pues igual que Pedro, que está ahora mismo en Kotor, en el Sairo Boca Place de Kestner, y nos comentaban pues que en estos lugares de Oriente Medio había unas plantillas con muchísimas nacionalidades, ¿no? Y que había hoteles que tenían la costumbre de todos los días empezar el día diciendo hola o buenos días en todos los idiomas de todas las nacionalidades de la gente que estaba trabajando allí, ¿no? Y recuerdo cifras algo así como cerca de 40 nacionalidades diferentes. Sí. Y por la mañana, pues dedicarle un ratito medianamente largo a saludar y decir buenos días a todo el mundo en unos cuantos idiomas, pero unos cuantos. Y bueno, tenía su gracia porque nos explicaban que al ser un lugar donde había mucha gente que estaba allí desplazada de su país, pues que resultaba en ese sentido relativamente sencillo pues, conocer a gente, establecerse, etcétera, porque todo el mundo estaba en una situación parecida, a diferencia de lo que pasa cuando te trasladas tú a un lugar en el que ya hay todo una cultura que está establecida de una manera en ese hotel o en ese establecimiento y tú eres el único que acaba de llegar, ¿no? Mientras que en estos lugares donde hay tanta heterogeneidad, pues al final era más sencillo crear esos núcleos, ¿no? En el caso ahí de Islas Caimán, por ejemplo, entiendo que esa impregnación británica estará en absolutamente todo. Acabas de mencionar lo del té, pero claro, es una impregnación, digamos, británica, pero de no cualquier británico en cuanto al bolsillo, sino que ahí el británico que va, pues no va remando precisamente, ¿no? Tienes una clientela que ya espera por el propio destino. Yo qué sé, ¿en Gran Caimán hay hoteles de 2 estrellas?
Sí los hay bajo los estándares, y perdón, me corrijo, el tema del té fue en Turcos y Caicos, que es más local que Gran Caimán. Gran Caimán sí hay un 50% expats, entonces ya cuando uno exporta al mundo, a todo el mundo le gusta el café. Eh, pero sí, en Gran Caimán, por el mercado, porque es un mercado de lujo, puede haber un hotel que sea 2 estrellas, pero te vas a encontrar con tarifas de unos $500, $600 que no lo ves es como un estilo New York, ¿no? Que sí que hay hoteles que son de una categoría más baja, sin embargo, las tarifas, por ejemplo, en Navidad no vas a encontrar nada que sea accesible. Mm. Realmente está destinado para un turismo de lujo reducido. Es una isla pequeña, es una calle para arriba y para abajo, infraestructura muy buena, muy bien cuidada, muy limpio, extremadamente seguro. Sin embargo, obviamente sí, eso viene con un ticket de precio, ¿no? Un poquito más alto. Yo recuerdo haber visto por ahí algún vídeo de estos de YouTube donde alguien iba en bicicleta, no recuerdo si era en Gran Caimán o en Turks and Caicos, y la dejaba por allí en una cuneta para ir a hacerse unas fotos y tal, y decía, bueno, y ni siquiera yo qué sé, le pones una cuerda, una cadena o algo, y decía, no, si aquí no se roban. Decía, pero no roban las bicicletas. Decían, pero ¿para qué? O sea, ¿dónde? O sea, ¿qué van a hacer con la bicicleta si todo el mundo se conoce? Es muy poquita Exacto. gente y pues esa bici es mía, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido que te roben la bici. Y claro, es algo que, pues bueno, pues siendo así, pues nada, pues tranquilidad total, ¿no? Yo siempre digo que, así hablando ahora ya que comentamos, yo conocí la existencia de Turks and Caicos a través de un anuncio de publicidad de una cámara de acción, ¿no? Y uno de estos influencers, pues que de estos que contrataban las cámaras de acción para pues mostrar las bondades que tenía esa cámara, pues hacía alguno de los vídeos en un lugar que ponía Turks and Caicos. Y yo pensaba que Turks and Caicos pues estaría en otro lugar del mundo. Y cuando ya lo busqué, pues caramba, pero esto está ahí, y ya empiezas a investigar un poco más y dices, bueno, es que aquí empezamos a hablar de otro área. Y no solamente yo metería también en este tipo de Caribe, tú me corriges si me equivoco, y yo también bajaría un poco a esta zona de Martinica, Santo Lucía, Correcto, y este correcto. tipo que están un poquito más al sur, digamos, ¿no? De esto que estábamos hablando, de Bahamas o de Jamaica, sino que estamos ya, pues que la área Caribe ya es bastante grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo también incluiría estos lugares como ese otro Caribe, lo que serían las Islas Vírgenes Británicas, que bueno, pues Exacto. hay incluso mucha isla que diría que es privada incluso, ¿no? Que hay allí unas urbanizaciones y demás, de estas que solamente que no te puedes llevar tu coche, que solamente circulan coches eléctricos, Exacto. que son todo mansiones, muy de autor, etcétera. Y entonces eso, digamos, choca frontalmente con esta imagen que tenemos de este Caribe tan disfrutable, de pues estos hoteles tan grandes de todo incluido, que llegas un lunes, te vas al lunes siguiente y no has descubierto el hotel entero todavía, ¿no? Claro. Que tiene todo ese atractivo. En este caso iríamos justo, entre comillas, justo a lo contrario, porque también es muy disfrutable, pero con otros parámetros. Entonces, claro, tú llegas a Gran Caimán, te sientas allí pues entiendo que en recepción o donde empezarás a trabajar. Y claro, notarás un ambiente completamente distinto desde que te bajes del avión o del barco. ¿Cómo llegaste? ¿Recuerdas eso? ¿Llegaste al aeropuerto o llegaste vía puerto? ¿Cómo es esa llegada allí al Gran Caimán? Era una linda mañana en el 2016, 6 de noviembre, me acuerdo. Eh, Te comento, y para darle un poquito de perspectiva también a quien escuche, esto me enseñó mucho sobre mi carrera. Mi primer trabajo en Santo Domingo, en República Dominicana, yo era lo que Mario le llama Voyager. Y yo fui el primer Voyager en la República Dominicana. ¿Qué es esto? Es un programa de management, ¿no? El MIT, el Management Trainee, lo que le llaman Hilton Elevator, lo que le dicen muchas compañías, le tienen un montón de nombres. Entonces yo tenía que 20 años, 21 años, cuando ya me estaba graduando del programa. Y Luis pensaba que él era el GM, ¿no? Yo pensaba que ya yo lo sabía todo, que a mí no hay nada que enseñarme, que yo voy a ser el gerente general de un hotel mañana. Y me tocó aprender de mis mentores, por eso siempre quiero en tener un mentor, siempre ser un poquito más humilde y de verdad entender qué es lo que me va a aportar más a mi carrera, no el título,
sino qué me va a aportar a mí a aprender y a conocer más. Entonces, siguiendo ese camino que yo tenía en mi mente, ¿no? De salir de la República Dominicana y estar con una marca buena y aprender realmente del mundo, se me viene esta oportunidad de ser Guest Services Supervisor. Guest Services Supervisor, supervisor de servicio al huésped, tiene un montón de nombres en un montón de compañías. Puede ser la recepción, puede ser que los bellman, puede ser que un millón de trabajos, puede ser. En mi caso, yo era el supervisor de botones. Ese fue mi primer trabajo saliendo de 1 año y medio de ser un manager in training, ¿no? Mucha gente le dice bell captain, supervisor de botones. Y te digo que hasta ahora, 10 años después, se van a reír los que me escuchen, los que me conocen, porque siempre lo digo, fue mi trabajo favorito. ¿Y por qué? Porque obviamente entraba a Ritz-Carlton, entendía una filosofía completamente diferente, entendí lo que es empowerment de verdad, que es una cultura de empoderamiento que no la he visto en otra ninguna de las otras marcas, perdón, y entiendo lo que es esa primera experiencia, ¿no? De trabajar en un equipo de más de 6, 7 nacionalidades, un equipo de bellman de 20 y tiene 6 nacionalidades, imagínate. ¿Y qué es hacer ese malabareo con instrucciones, con cómo se lo toman? Es que no le puedo decir esto a esta persona porque se lo toma mal. Es que tengo que ser un poquito más firme con esta persona porque en su cultura es más sobre la autoridad. Entonces aprendí a ser como un medio camaleón y eso me enseñó muchísimo. Y de ahí, yo muy inquieto, ¿no? En Gran Caimán, en esa propiedad es el Ritz-Carlton en Gran Caimán, que es en el Caribe, es top 5 todavía, tiene ya 20 años el hotel y es top 5 en Guest Engagement. Me pasan a Club Lounge Supervisor, de ahí mi directora de Rooms, Claudia, súper persona, me da una promoción como Front Office Supervisor. Supervisor de recepción, supervisor de front office, como le llaman un montón de hoteles, y me lo dio por esto, porque en este equipo faltaba algo de un poquito de conexión, ¿no? Era un equipo que funcionaba muy bien, era top el equipo, pero entre ellos había un poquito de desbalance en la armonía del equipo y necesitaban a un líder que entrara con un poquito más de cariño, ¿no? Y ahí es que digo de nuevo, mi dominicanidad me ayudó un montón. Y de ahí yo me di a conocer un poquito en la isla por eso. Tuve buenos resultados en satisfacción del empleado, que le llamamos ES. Para Marriott es una métrica súper importante donde obviamente nos dan el score a nosotros. Y de ahí es que se me da mi primera posición de gerencia en el Marriott en Gran Caimán, que fue cuando todo el mundo se metió a mi oficina y me dice: Luis, ¿cómo te vas a ir del Ritz-Carlton al Marriott? ¿Cómo te vas a ir de la marca? Es que estás dañando tu carrera. Y ahí fue que yo aprendí que de verdad no importa la marca, lo que importa es mejorar profesionalmente. Y así, ese fue básicamente mi primer paso por Gran Caimán. Hace poco estuve en un evento aquí en Madrid, de otra cadena también muy, muy, muy grande de hoteles, y ellos empleaban una terminología para referirse a, digamos, el equivalente a las estrellas, porque el tema de las estrellas de los hoteles lo hablaremos, al final habrá que dedicarle algún episodio en profundidad, porque es algo bastante complejo de comprender y estaría muy bien comprenderlo porque evitaría muchas sorpresas, ¿no? que a veces se dan tanto para bien como para mal, ¿no? Ellos empleaban una expresión, si mal no recuerdo, que ellos llamaban hoteles de servicios limitados. ¿Y por qué decían esto? Pues porque el asunto era que un hotel sea más lujoso o sea menos lujoso influyen muchas cosas, entre ellas el servicio. Y que el servicio sea más limitado, servicios limitados, implica que son servicios de la más alta calidad posible, menos servicios. Y eso es lo que hace que el hotel tenga un mayor precio o un menor precio. Entonces decían, pues si en un hotel tú tienes servicio de habitaciones durante 24 horas y te pueden llevar algo cocinado en el momento, lo que sea, ¿no? Pues te lo van a hacer lo mejor posible. Y si en otro hotel, en vez de 24 horas, son 12, pues en esas 12 se va a hacer lo mejor posible. No es porque sea peor el servicio, sino porque está limitado al precio que se está pagando por él, ¿no? Me pareció una expresión muy acertada para hacer esa distinción entre los hoteles que serían más tendentes al lujo
o la alta gama, porque la palabra lujo también muchas veces, es cierto, hemos tenido por aquí invitados que nos han hecho ver que es una palabra un poco, como se suele decir, un poquito incluso chamuscada, ¿no? Sí, De que todo es lujo, cuando ellos dicen, bueno, es que depende ya de dónde establezcas, dónde empieza el lujo y dónde no, y bueno, pues acaba siendo un poquito, a veces una palabra ya demasiado utilizada. Por eso el tema de la alta gama creo que está bastante socorrido, me viene bastante al rescate, ¿no? Esa expresión, pero entiendo que en estos hoteles como Marriott lo que tienes es a lo mejor servicios más limitados que en Rich, pero con toda la buena intención del mundo, ¿no? sí, y te lo pongo, bueno, habiendo trabajado en varias de las marcas, Marriott se considera como premium, que está debajo de luxury, pero encima de select service. En escala es como una escala media. Pero ¿qué pasa? Yo también tengo que considerar algo. El mercado de Gran Caimán es un mercado de lujo, entonces no es lo mismo tú estar en el Marriott en Santo Domingo, por ejemplo, que en el Marriott en un hotel donde te estás cobrando 1.500, 1.600 en Navidad la noche. Tienes que ofrecer más por el mercado y eso te ayuda también a tú aprender cómo ser un poquito medio camaleón, así como decía antes. Yo siempre fui muy cuidadoso en elegir a qué hotel voy. Cada hotel me ha dado a mí una parte de lo que yo estoy ahora, de cómo soy ahora, y me ha ayudado muchísimo también cuando las cosas no van mal. La gente cuando ve en su carrera y dice, ¿por qué voy a estar en este hotel? Que este es el mejor no sé, del mundo, no sé qué. Mira, te digo algo, yo cuando me mudé al Marriott Gran Caimán, que es una isla famosa por sus playas, el hotel se quedó sin playa. Es muy diferente tú operar en un hotel con una playa pristina. El hotel ahora mismo no tiene playa, o sea, no hay arena enfrente del hotel. Imagínate lo que es tú navegar esa situación y salir bien de esa situación, que es diferente. Y yo creo que eso me ha dado mucho más a mí como profesional de cómo realmente lidiar con situaciones muy excesivas, ¿no? De que el huésped te acuse porque sus fotos están mal, están enseñando la playa. Tú estar en la recepción, por ejemplo, o en el lobby caminando, guiando a tus chicos, también cómo tú lidias con la moral de tu equipo, que los huéspedes le anden gritando todo el día. Pero hoy por hoy, cuando yo pienso en el Marriott en Gran Caimán, miro para atrás y digo, qué cariño le tengo a ese hotel y volviera 150 veces si tengo que volver porque es increíble la cultura. El gerente general es una persona con una afinidad con las personas que es increíble. Es una persona que te dice, mira, tú tienes que ser hoy server del hotel o tienes que, ¿sabes qué? Te tienes que parar afuera enfrente del sol a parquear carros porque sí, y tú dices, lo hago, me tienes que preguntar bien, lo hago yo ya. Y es por eso, es por la cultura que hay, es muy importante. Y fast forward, estoy ahora o estaba en Nicahuy, el Ritz-Carlton Reserve, y pasamos por una situación, te lo digo hipotéticamente, a decir que pasamos por una situación de situación económica un poquito peor de la que pensábamos, ¿no? Y eso puede pasar en Nicahuy, puede pasar en otro Ritz-Carlton. Mis sentidos se activaron y yo digo, pero es que en el Marriott yo hacía esto, es que en el Courtyard yo hacía esto, y me funcionó súper bien. Y ya tu pedigrí, como quien dice, tu CV, se está dando a valer un poquito más porque tú dices, coño, si yo hubiera estado solamente en Ritz-Carlton y en lujo y en ultralujo, me pasa esta situación y yo me quedo completamente, me friso, o sea, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque lo único que conozco es que las habitaciones tienen que tener 60 almohadas y tienen que tener, ¿sabes? A una persona en el elevador dándole al botón. Si no conozco realmente el impacto que tiene, por qué la gente nos visita, que realmente es para interactuar con la gente, para pasarla bien, me quedo con este cuadrado en la cabeza y no sé cómo actuar cuando el hotel le va un poquito mal o cuando tenemos que cambiar cosas. Entonces, eso ha sido una gran enseñanza para mí. De hecho, vamos a hablar un poquito de esto porque aquí, cuando vas a una situación como la que pueda darse en Gran Caimán, en Turcacaicos, lo que puede ocurrir hay dos puntos de vista, ¿no? Por un lado te iba a preguntar cómo es esa competencia entre los hoteles, ¿no? Y la segunda parte que te iba a preguntar es si no te vuelves vago, precisamente por eso, porque si tú estás delante, tienes un hotel que está en esa playa, o que está pues en esa situación, ¿no? En la que ya la gente cuando va a ese destino pues ya directamente, o sea, sabe que es un destino costoso, sabe que va a haber ese color del agua y que está dispuesto
a cambio de eso, pues pagar ese coste económico que le va a tener en cualquiera de los hoteles. Y claro, pues ya está, ¿no? Entonces, pues la gente va allí por el color del agua. Entonces, pues tú tienes el hotel delante del agua, pues ¿cómo es esa competencia entre los hoteles buscando la mejoría del servicio? ¿O es una competencia en el sentido contrario de decir, si es que está todo hecho? Si como aquí ya la gente llega después de 8 horas de vuelo y viene a ver el color del agua, ya llega contenta y eso pues, ¿para qué trabajar? ¿En qué medida se dan estas dos cosas? Mira, esto te lo puedo decir un poquito, mitad porque he trabajado mucho en el Caribe y mitad también porque he viajado lo suficiente, por ejemplo, en Asia y en otros países para hacer un poquito de contraste de lo que la gente percibe como lujo y buen servicio. Si alguien que está escuchando esto, por ejemplo, dice, me voy al Caribe y trabajo en Dubái, les tengo una noticia muy, muy grande y se lo tengo que decir ya. El lujo en el Caribe es muy diferente. El lujo en el Caribe no es Grand Lobby, oro, guante. El lujo en el Caribe, o sea, las personas que viajan al Caribe no van al Caribe porque quieren el trato que tienen en Dubái o en el Medio Oriente. Las personas que van al Caribe quieren rústico. Yo me acuerdo que tuve un jefe que se había transferido de Dubái y trabajé con él unos meses, que cuando la primera vez que escuchó que el portero, bellman, botones, le dijo al huésped, ya man, así como en acento bien jamaiquino, casi le da un ataque. Y me mira a mí, Luis, ¿cómo tú puedes permitir que las personas digan eso acá a los huéspedes? ¿Cómo que ya man? Tiene que ser súper certainlísimo, señor distinguidísimo. Y esa persona fue aprendiendo poco a poco de que el viajero realmente quiere siempre un pedazo de esa cultura donde viaja. Y la cultura del Caribe no es una cultura de fine dining. Sí tienes fine dining en el hotel, obviamente, porque todo el mundo quiere eso. Pero no es a lo que el huésped va. El huésped va a ver el agua más hermosa que han visto en su vida, a que las personas lo traten con una calidez, a probar sabores del Caribe, tener un jerk o tener unas spices, ¿sabes? Experimentar esa cultura y realmente es ser laid back, o sea, ser relajado, que no pensar en qué hora es, no tener en mente que a las 3 de la tarde es 3, no 3 y 5. Vienen a desconectarse de lo que viven en su día a día. Son personas que siempre definimos como ¿cómo se dice? High performer, Sí, alto rendimiento. Sí, alto rendimiento. Son personas que viven una vida a un paso muy efectivo, todo es productividad. Vienen al Caribe a olvidarse de que son jefes de nadie. Pero obviamente lo tienen también, el viajero lo tiene en su cultura, ¿no? Si tú recibes a alguien de Nueva York, vas a ver que tienes que andar corriendo de arriba para abajo. Pero en el Caribe lo tienes todo, ¿no? Es súper multicultural, depende del país donde vayas, pero es hermosísimo. O sea, trabajar en el Caribe, y te voy a hablar ahora mismo de Gran Caimán, que es donde pasé el 80% de mis 10 años en el Caribe británico. Vivir en una isla pequeña donde todo el mundo se conoce es complicado, porque, bueno, es complicado si eres un criminal o algo así, pero es muy bonito, pero es medio raro si eres una persona súper cerrada que no quiere ver a nadie. ¿Por qué? Porque vas a salir del trabajo y vas a ir al banco y te vas a encontrar a la persona del restaurante que trabaja contigo en el banco, y después vas a ir al supermercado y te vas a encontrar gente. Entonces es una isla de conexiones, es chiquita, la competencia es muy saludable, o sea, tienes a un desarrollador ahí que es dueño de hoteles que son competencias entre ellos, pero es muy, muy lindo. La primera vez que yo pude celebrar les llamamos Olimpiadas de Housekeeping, fue entre Marriott, Ritz-Carlton y el Kimpton de IHG, que es el Kimpton, que es el primer Kimpton que tiene 5 estrellas de Forbes. Es el dueño de Ritz-Carlton, y nosotros, como somos el mismo management del Ritz-Carlton, pudimos hacer esa actividad entre los tres. Eso no se ve en cualquier mercado. Es un sitio de conexión y de relax, todo a su paso, todo tranquilo, pero así también tiene que ir un líder que va entrando nuevo en Gran Caimán a saber que las cosas no van a pasar tan eficientemente como si trabajas en Dubái. En Dubái todo el mundo se graduó en Le Roche o en Glion, todo el mundo quiere ser GM en Dubái y las cosas se hacen en 0.05 segundos. En Caimán no funciona así, lamentablemente, pero es una belleza, te enseña mucho sobre paciencia, sobre trabajar con una cultura local.
sobre desarrollar talento local, porque la inmigración es muy fuerte allá. Si bien que hay 50% de expatriados en las Islas Caimán, no es como que yo digo, voy a traer a mi amiguito de Europa y que trabaje conmigo porque lo conozco y trabaja bien. No, hay un énfasis muy fuerte en tú desarrollar tu talento local. Es raro, tú llegas y al año se abre tu trabajo. Tú estás trabajando ahí y yo era el front of the house manager y yo veo que están en mi hotel advertising para front of the house manager, pero yo estoy aquí y no he renunciado. Pero bueno, la ley de Gran Caimán te dice que cada año los trabajos que son de expats se tienen que abrir y se le tiene que ver la oportunidad a alguien local. Y me toca a mí entrevistar personas para mi propio trabajo. Pero realmente no es algo, no diría que es simbólico, es algo que es estricto y la ley. Incluso me tocó mover personas que, por ejemplo, un bellman, que había personas calificadas y ya tiene un año y vino de Filipinas, me ha tocado moverlo porque un local tenía que tener su trabajo. Sin embargo, te enseña a que cada líder, cuando se mueve a un país y entra a una comunidad, tu meta número uno es desarrollar la comunidad, ¿no? Y conseguir promociones internas, pero del local, de lo que tienes ahí. No simplemente es que se te hace muy fácil, obviamente, porque conoces a este señor que es muy bueno, me lo traigo. No funciona así allá. Es muy estricto. Y en cuanto a la exigencia de esa excelencia, ¿quién la exige? ¿La exige la propia cadena? Porque vuelvo a pensar otra vez, ¿no? Y dices, vale, pues si tenemos esos 3 hoteles, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de diferentes cadenas, lo que sea, que están delante de ese agua, que es lo que el cliente va buscando, ¿no? Puedes caer en la situación de decir, bueno, pues ya está todo hecho, y sin embargo, alguien está exigiendo, vamos a ver, que un Kimpton, como estabas diciendo, sea el primero en tener las 5 estrellas Forbes, y anda que no hay Kimpton, y anda que no hay IHGs por el mundo. Eso, si te vuelves vago y dices, como tengo aquí la playa de color turquesa, pues ya está todo hecho, eso no pasa. Entonces, alguien tiene que estar, digamos, exigiendo esos niveles de excelencia. ¿Quién es quien lo exige? ¿Alguien de la cadena, entonces? Claro. ¿De Marriott en este caso? Yo creo que para que se dé este resultado de excelencia, como hablamos de la excelencia, en mi caso, y te lo voy a decir lo que yo he visto en mi carrera, es que los hoteles que tienen un rendimiento, usé la palabra bien, tienen un rendimiento bueno, tienen una alineación total, completa de dueños, gerente general, comité ejecutivo y staff. ¿Por qué? Porque si yo te digo que para que el huésped tenga una mejor excelencia y necesito invertir tanto dinero para que esta área sea mejor porque el huésped se me está quejando y el dueño está, no, esto me da dinero y yo estoy bien con eso y no quiere invertir un centavo, lamentablemente ahí no hay lugar para que la excelencia esté plena. O sea, para que haya, o sea, si le va a ir bien, puede que le vaya bien en dinero, pero no. En los hoteles donde yo he trabajado, y te puedo dar un ejemplo, en Necahui, que es un Ritz-Carlton Reserve, estamos en the top, dueños excelentísimos, o sea, tipo, no te puedo decir un dueño mejor con el que he trabajado, que son dueños en los que tú vas a estar en una reunión con ellos y te van a decir, ok, ¿cómo te fue en números? Y después te van a preguntar sobre por qué tu puntaje de servicio al cliente está tan bajito este mes versus el mes pasado, por qué esto. Los dueños que se preocupan por eso son mejores dueños y a los hoteles le va mejor. Porque siempre hay un pa'lante y para atrás entre necesito esto, dame esto. Sí, pero me tienes que dar el resultado. Entonces, yo cuando entré en Gran Caimán, y te digo, en mi primer trabajo, en mi segundo trabajo, yo como jefe de departamento, obviamente hay una motivación interna. Ritz-Carlton siendo Ritz-Carlton, Marriott siendo Marriott, son compañías de excelencia, es una compañía de excelencia, y tenemos estándares, y nosotros como líderes tenemos el objetivo de auditar esos estándares. Entonces, si bien que en Caimán las personas son un poquito más tranquilas y yo te puedo decir, mira, tienes que relajarte un poquito porque, tienes que llegar a un punto para ganarte la confianza del equipo y no venir muy fuerte. Sin embargo, tiene estándares. O sea, Marriott no deja de tener estándares porque está en Gran Caimán. Marriott tiene estándares y tú tienes que acostumbrar al equipo de auditar. Y auditar que esos estándares, y cuando no se cumplen los estándares, tenemos que apretar la tuerquita un poquito para
para que le vayan mejor y para que los cumplan, porque y apretar a la tuerca funciona de varias maneras, ¿no? Puede ser me siento contigo, puede ser hago un entrenamiento grupal porque esto es algo que está un desastre en el equipo, o puede ser, bueno, tengo ya, esta persona simplemente no lo quiere hacer, y ahí cada compañía tiene su manera de lidiar con esos casos. Pero la excelencia está ya bien por la compañía, bien por los dueños, y tiene que estar bien por cada líder también de la compañía y cada dama y caballero de la compañía. En Ritz-Carlton, seguro en otros podcasts en los que hablaban de Ritz-Carlton, habrás hablado de los valores de servicio, y hay uno que dice I am involved in the planning of the work that affects me. So estoy involucrado en planear el trabajo que me afecta. Y ese valor de servicio lo repetimos en la mañana, y cada uno me tiene que dar ejemplos de cómo están involucrados en planear el trabajo que le afecta, cómo ellos están involucrados en el resultado del hotel. Eso es parte, yo diría, que la alineación total. Estas reuniones que hacemos en la mañana es para alinearnos, no es para simplemente decir que el huésped se quejó, esto es para alinear al equipo. Estas reuniones que hacemos, que hace el gerente general, en la que habla de dónde le va el hotel, estas que le dicen town hall o le dicen, no sé cómo le llamarán, pero que le tienen un montón de nombres, es para que la housekeeper, el recepcionista, el bellman esté alineado y sepa su rol en el éxito del hotel. Y si esa pequeñita característica no se cumple, estamos fallando, lamentablemente. Muchas veces quien está un poquito más ajeno a lo que es el sector hotelero tiene unas ideas muy jerárquicas de cómo funciona un hotel, y es cierto que en los hoteles hay jerarquías, y sin embargo lo que muchas veces se pasa por alto es una de las cosas más bonitas que tiene la hotelería, que es el respeto que se tiene desde unas funciones hacia otras. Es un poquito sorprendente para aquellos que nos estéis escuchando cuando estéis hablando con un GM, como dice Luis, estáis hablando de un director general o de zona o alguien con un alto cargo, y se ponga a hablar de lo importante que es la recepción o lo importante que es housekeeping, y se entusiasma. Muchas veces ese GM también ha trabajado o en housekeeping o en recepción o en los dos sitios, y tiene un aprendizaje en ese momento que ha resultado insustituible. Entonces, cuando hablan de la importancia de estos departamentos, da igual la posición en la que estén. Es constante. Lo hemos visto en el podcast, cuando dicen, bueno, es que recepción es muy importante. Recepción y housekeeping. Luego está toda la parte de alimentación y bebidas, que es todo ese universo que va con ello. Pero no por el hecho de que existan esas jerarquías es algo como decir, bueno, pues no me interesa, ¿no? Has hecho un inciso antes de ese puesto en el que comentabas, ¿no?, de aprendizaje que te había servido tanto. Esto está siendo una constante con la gente que hablamos en el podcast, así que me gustaría transmitirlo para aquellos que lo estén escuchando y que piensan que a lo mejor, pues lo que tú decías antes, se debiera empezar directamente como en puesto de gerencia general del hotel, y puede que no sea ni siquiera lo más adecuado, porque la experiencia en según qué cosas te puede facultar, porque al fin y al cabo la complejidad de los hoteles no siempre es la misma. Y si hablamos de un bicharraco de estos, de lo que estabas hablando tú, o de estos hoteles de Dubái que también hemos tenido aquí, o de, yo qué sé, Tenerife en España, o de pues vamos, yo creo que hay ejemplos a lo largo y ancho del mundo, ¿no?, de hoteles que son pues ciudades, y otros que por tradición pues tienen un prestigio que es tan insustituible. No puedes llegar de buenas a primeras, digamos, con el libro de texto, ¿no? Hay algo Claro. más, y el que ya está ahí probablemente haya pasado por esos puestos antes, ¿no? Me gustaría que orientaras un poco en este sentido de mentalidad a las personas que nos estén escuchando. Nosotros siempre le llamamos es que se me va en español, pero se llama el innkeeper. Siempre hablamos que cada uno es un innkeeper, tipo en un inn. Imagínate en los años no sé cuánto que la gente viajaba en caballo, ¿no? Y vas y parqueas, no sé si los caballos se parquean, estacionas tu caballo adelante, y la señora que sale y va y le da comida al caballo, ¿no? Entonces entra y te dice, venga, y vamos a registrarnos. Te registras con la señora y después te dan las llaves de la habitación, y en lo que tú estás en la habitación, la misma señora está lavando las sábanas, ¿no? Y está haciendo todo el servicio de housekeeping. En la mañana la ves que es una señora que está corriendo el local entero. Hay algo muy, muy hermoso, yo diría, en esa analogía, porque
esa es la mentalidad que en estas compañías tenemos con las damas y caballeros, con hosts, como le llamen, depende de la marca. Es el innkeeper, mentalidad del innkeeper. Es la mentalidad de que al huésped no le importa quién está sirviendo el desayuno, quién está arreglando la televisión cuando tú llamas. Tiene que ser una sinergia increíble, porque yo no le puedo decir a un huésped, mira, es que los de mantenimiento se equivocaron, pero yo lo arreglo. No, el huésped no tiene que saber que hay equipos separados, porque mientras más uno expone eso, más se abren un poquito de grietas en el servicio y empezamos a no tener esa mentalidad. Y esa es una actitud de excelencia. En los hoteles donde he tenido la mejor experiencia han sido hoteles donde el gerente general ha creado esa cultura. Ha creado esa cultura de que, oye, si estás caminando y tú trabajas en finanzas, ojo, finanzas, que la gente dice, no me gusta hablar con el huésped, entonces trabajo en finanzas en un hotel. Error número 1. Si trabajas en finanzas en un hotel, te tiene que gustar el huésped. Porque vas a estar pasando por el lobby un día, como pasó, alguien de finanzas está pidiendo su desayuno, porque en ese hotel permitíamos que, no sé, se llevara un cafecito, interactuando con el huésped se dio cuenta de algo y la misma persona de finanzas le dejó una nota, le mandó unas cosas a la habitación. Ojo, nada que ver con su trabajo, ¿eh? Su trabajo es ahorrar dinero incluso, ni siquiera gastarlo, pero bueno. Es esa la mentalidad del innkeeper, de que no importa qué rol tienes en el hotel, tú eres del hotel, tú representas al hotel donde sea que estés, incluso que estás en el supermercado representas el hotel, lamentablemente. Entonces, de hecho, lo de in, un poco ¿sí? por el puntualizarlo, claro. Cuando se dice in, hablamos de in con 2 Ns, es decir, exacto, estaríamos hablando de alguien que tiene pues lo que sería una posada, que sería un poco no sé si posada, sería la palabra, o a lo mejor, no sé si es lo más, puede ser a lo mejor lo más parecido, pues el dueño de esa posada que lo hacía todo pues en el ámbito, digamos, rural, ¿no? Para un poquito esa analogía que pudiéramos poner en español. Claro. Solo esa puntualización nada más. No, sí, exactamente. Eso es que no me sale la palabra posada. Pero sí, queremos hacerle esa ilusión al huésped de que no hay barreras, ¿no? De que simplemente tú pides algo y se le da. Entonces, los gerentes generales que entienden muy bien, que yo he visto, que entiendo, no he sido gerente general, algún día, que entiende bien ese concepto y que le traspasas bien y que crean ese ambiente en el hotel donde la gente no dice, pero es que eso no, es que eso fue F&B, eso fue, mira, perdón, pero si el desayuno está ocupado y el servicio está mal, te puedo decir de 2 bellman que había que no estaban haciendo nada, que pudieron haber ayudado en el desayuno. A recoger mesas, a recoger, aunque sea una basurita, el impacto se siente. Entonces, los que entienden eso bien y lo transmiten a sus equipos, hace que un hotel funcione de maravilla. Entonces, eso es algo que yo he visto mucho en gerentes generales que son increíbles. Hay lamentablemente personas que sí me han dicho, Luis, ¿sabes qué? Es que el huésped no me da, quiero ir a revenue. Es que no tiene nada que ver. Si esta es una carrera vocacional, lo han dicho seguro en tu podcast, me lo dijeron, y te voy a decir algo. Cuando te dije que mi primera experiencia de hotelería fue horrible, te voy a contar mi primera experiencia en mi primera clase que tuve de hotelería. Entra el profesor y me dice, y nos dice a todos, ¿a quién le encanta la Navidad? Y todo el mundo, a mí. ¿A quién le encanta pasar tiempo con la familia? A mí. Pues váyanse de esta carrera, dice. O sea, y todo el mundo emocionado, y me acuerdo que en esa clase hubieron unos 2 o 3 que salieron porque dijeron que esto no era para ellos. Pero sí, nosotros nos transformamos un poquito creciendo en la carrera y nos enfocamos mucho que en el profit, que los márgenes, que el covers por habitación ocupada, que es las libras por habitación ocupada, que esto, y nos vamos tanto en estas métricas que nos olvidamos que nuestro trabajo está en el lobby, o lo que llamamos el lobby. Te cuento ahora, en mi último hotel, en Necajui, Ritz-Carlton Reserve, no hay lobby, y hay un servicio de mayordomos para todos los huéspedes, que va de la mano con lo que decíamos, ¿no? No es servicio limitado, acá no hay límite de servicio en este hotel. Sí, y para eso hay que tener una cabeza bien fuerte. Y requiere de mucho compromiso de parte de todos. Bueno, pues o sea, realmente estamos hablando de unas actividades muy vocacionales, que eso sí, no se puede llegar a funcionar de una manera excelente. Yo aquí he puesto el ejemplo en alguna ocasión, he tenido la fortuna de ver trabajar equipos de housekeeping muy, muy excelentes, como algo que llama la atención, ¿no? Sin que nadie supervise, en el sentido de
yo he visto cómo a lo mejor pues se va un huésped de una habitación y se limpiaban todas las copas, vasos, etcétera, que hay en las estanterías de la habitación, que muchas veces dices, bueno, eso está ahí de adorno, no lo usa nadie y tal, da igual. Las personas que estaban allí organizando la habitación, pues todo eso lo limpiaban una a una, lo volvían a poner en su sitio, etcétera. Llevaban a su lavavajillas, reponían, tal, todo lo necesario, de tal manera que la persona que entrara después en esa habitación lo tenía todo realmente, no aparentemente, sino realmente todo limpio y todo a su disposición, ¿no? Y son cosas que uno piensa, bueno, de todo este equipo, estoy hablando de equipo bastante grande, de housekeeping, en este caso que tengo en mente es un hotel de lujo, vaya, pues el hecho de que la gente esté haciendo ese trabajo sin que nadie pueda llegar a supervisarlo, porque es imposible, ¿no? Claro. Una idea de decir, oye, es que están, pues yo qué sé, están limpiando el lavabo y están desenroscando el desagüe y lo están limpiando también Sí. por dentro y lo están volviendo a poner y tal. Y dices, caramba, o sea, es que esto, o sea, se está haciendo, o sea, esta persona, y no solo es, o sea, todas las personas que están en esta habitación limpiándola y arreglándola, etcétera, están por la labor de que cuando se vayan de aquí esto esté en las mejores condiciones posibles, se vea o no se vea, lo valore el cliente o no lo valore tanto. Y yo entiendo que habrá luego pues alguien que supervise, que irá viendo ciertas cosas, pero estoy seguro de Claro. que no podrá desenroscar ese desagüe del lavabo cuando hay además 2 o 3 lavabos en el baño para ver si ahí se ha echado el producto desinfectante o no, pero se está haciendo. Se está haciendo y eso es algo que lleva a la persona en la mentalidad de que su trabajo tiene que ser lo mejor posible y que si eso tiene que estar limpio, dice, oye, que yo no salgo de aquí sin que esto esté limpio, se vea o no se vea. Es algo que entiendo que proviene de un trabajo de mentalidad de equipo, pues lo que estás explicando tú, que enseguida llama la atención, ¿no? Que uno piensa, pues levantan un poco la alfombra, barren para debajo y Claro. como mientras no muevan la alfombra, ahí no se ve nada, ¿no? Normalmente en las que ellos mismos levantan la alfombra por si acaso hay algo que limpiar ahí, que no quede nada, digamos, oculto, ¿no? Y es algo que entiendo que va en esa mentalidad que tú estás diciendo y que, bueno, pues que en los reserve es algo que probablemente se dé como por hecho por el nombre, ¿no? Incluso como cadena Ritz-Carlton, pues se pueda dar por hecho por el nombre, pero que cuando se habla de servicios limitados, que estábamos diciendo antes, pues hombre, el servicio de limpieza, es que la habitación tiene que estar limpia igualmente. Entonces, a lo mejor no tiene servicio de habitaciones para la comida, como decíamos antes, 24 horas, pero es que la habitación tiene que estar limpia. Entonces, la persona que la limpia tiene que llevar esa mentalidad. Y entiendo que eso lo habrás vivido de manera transversal siempre, en todos los sitios donde hayas estado. Sí, por ejemplo, bueno, comparando Ritz-Carlton y Ritz-Carlton Reserve, y justo como tú mencionabas, cuando hablamos de tipo de servicio, en Ritz-Carlton tienes lo que le decimos ratio, ¿no? Ratio de... Se dice ratio en español, ¿no? ¿Verdad? Ratio, igual. Sí, sí, sí. El ratio de dama o caballero a huésped o habitación normalmente es, no sé, un 2 a 1. 2 a 1, 2 damas y caballeros por habitación. Tienes hoteles de 300 habitaciones que tendrán 600 damas y caballeros, ¿no? Trabajando en el hotel. En Ritz-Carlton Reserve sube de 5 a 1. O sea, obviamente que puedes dar más servicios y puedes tener un equipo de butler y puedes tener obviamente una atención al detalle mucho mayor, porque tienes un montón de personas más. Estamos hablando de que en un hotel de 100 habitaciones, que es típico en un reserve, no pasan de 100 habitaciones o por poco pasan de 100 habitaciones, tendrías en promedio en una ocupación saludable 500 personas, 600 personas. Y en hoteles mucho más grandes no tienes esa cantidad de personas en otras marcas. Entonces, si bien una cosa te la permite por tener el número de personas y diseñar bien cómo hacen fit, yo en mi último rol veía habitaciones en las que incluyo en las tiendas, un poquito de, tiendas, el Kids Club, Front Office y Butlers, el equipo de Mantú lo estábamos separando en ese momento porque era un equipo muy independiente, yo diría. Sin embargo, está incluido todo en Front of the House y también obviamente el equipo de housekeeping, que era mi equipo más grande. Entonces, estar malabareando todas esas piezas y no tener un equipo que esté comprometido y no tener una chica que diga, uy, esto está mal, déjame corregirlo. Resulta imposible, ¿eh? Sin embargo, hay una frase que siempre me han dicho y siempre la repito, que es parte de nuestras enseñanzas de liderazgo y es
que es parte de la delegación, es confía pero verifica. Trust but verify. Siempre hay que darle la confianza y siempre que el empoderamiento es grande. O sea, aquí estamos en la orientación y yo le explico a mis chicos también en las entrevistas de que si hay un huésped que está tosiendo y tú le pides permiso a tu supervisor para darle un té, estamos haciéndolo muy, pero muy mal. O sea, un té es algo automático. Tú ves al huésped tosiendo y tú de una vez lo sorprendes, le haces como un pequeño momento, una sorpresita, le haces, güey, hey, noté que estaba tosiendo, déjeme por favor, le estoy dando esto para que se mejore. O por ejemplo, en Reserve es un poquito más allá porque estamos hablando mucho de la cultura local. Mire, esto es un remedio que se usa acá en esta región de Costa Rica para cuando las personas se enferman. Mire, conseguí esto de acá, esto está en el hotel y se lo dejo para que usted se mejore, que noté que estaba tosiendo. Eso requiere cero aprobación de un supervisor, cero aprobación de un gerente. Esta es la parte de confía. Estas decisiones se están tomando a nivel de línea, no se están tomando a nivel gerencial. Y ahí, de nuevo, esto se amarra todo con la cultura de top to bottom, ¿no? De la cultura del gerente general, de los dueños, y la cultura muy importante que es la de Ritz-Carlton, que te enseña todo eso y te lo repetimos todos los días. Y claro, y no quisiera terminar el episodio sin hablar de dos temas todavía, porque por una parte acabas de mencionar algo que, bueno, pues uno dice, oye, está muy bien, ¿no? Dices, fíjate qué bien, tenemos un ratio de 2 personas para atender una habitación, fíjate qué bien, ¿no? Claro, eso hay que contratarlo. Y, hombre, pues uno piensa, yo qué sé, imagínate, si estás en Hong Kong, en Nueva York, en, pues yo qué sé, en Ciudad de México, en Tokio, en lugares donde hay mucha gente y hay mucha infraestructura, etcétera, pues entre comillas, porque si algo ha quedado claro en el podcast es que en ningún sitio del mundo del que hemos estado hablando es sencillo, ni siquiera en lugares que tienen fama que es más fácil, como pudiera ser en Viena, ya nos dejaron claro que a lo mejor es más fácil comparativamente, pero no por ello es fácil, sino que es menos difícil, por así decir. Claro, yo me imagino muchas veces, estamos hablando de un lugar como un Reserve, que están en sitios apartados, me imagino, pues por ejemplo, estas imágenes que hemos visto, no sé si tienes a lo mejor en mente, Luis, un hotel Aman que hay en, creo que es en Nevada o en Utah, que está en mitad del Sí, en el desierto, que desierto, es sí. una Amangiri creo que se piscina llama así. allí. Exactamente, y que creo que además pues en algunos hay situaciones en hoteles que precisamente el atractivo que tienen, el atractivo, es decir, es que estás en un lugar, pues eso, allí en mitad, digamos, de la nada, lo que decías antes de relajarte es que o te relajas, pues si no vengas, ¿sabes? Vas a venir aquí ¿qué vas a hacer aquí? Si es, digamos, alrededor solo hay arena y dices, oye, pues qué bonito, ¿no? Pero que es la parte bonita de todo eso, ¿no? Pero claro, contrata allí a personal y le dices, bueno, ¿y dónde voy a trabajar? Pues mira, ves allí, detrás de aquellas montañas, pues detrás hay otras y luego otras, luego hay un mar y luego hay un bosque y luego pues allí detrás. Claro, ¿cómo? Porque encima estás hablando de unos ratios en el caso de Reserve que llegan a 4 o 5 personas por habitación. Correcto. Estamos hablando de mucho personal. Si hay pues 100 habitaciones, como estaba diciendo, pues 500 personas, 400 personas que hay que contratar y que además tienen que dar un servicio con unos estándares muy altos. En el caso de estos lugares que están así, no voy a decir ya porque estén apartados, sino que, oye, pues una isla como pudiera estar esta zona de Turcancaico, estábamos diciendo, pues Santa Lucía, Martinica, lugares pequeños, en cuanto a población me refiero, y físicamente, ¿no? Que son lugares pequeños y dices, bueno, pues sí, queremos favorecer este empleo local, pero caramba, el que entra a trabajar aquí en este Hotel Marriott o en este Hotel Ritz-Carlton tiene que hacerlo muy, muy, muy bien y hace falta mucha gente y estamos en un sitio pequeño. Cuéntanos cómo funcionan este tipo de situaciones, porque es, venga, más difícil todavía, ¿no? El reto es, o sea, mira, me estoy riendo, no sé si se escucha mi risa, ¿ves? Porque mi sonrisa se escucha porque estoy con la boca abierta. El reto es muy, muy diferente en el Caribe que yo diría que en otras partes del mundo. Y te voy a dar un ejemplo, Doha, ¿no? Doha está en Qatar, que si no me equivoco, la población local es o sea, un 10%, arrodando un 10%. 90%, 80-90% de las personas que están en Doha no son de ahí, no son de Qatar. Ahora viajando, vamos a transferirnos a Gran Caimán. Un 50% son locales. Turks and Caicos yo diría que más como un 20% son locales. 30% son locales. Perdón, al revés.
un El 80% 80% son, son son locales. locales en Turks and Caicos. Sí, es más, mucho más local que expat. Y eso también te digo que repercute el servicio de diferente manera. No es que sea peor por eso, pero es una estrategia diferente. Mira, te lo digo. Te voy a poner Gran Caimán. El reto con las islas del Caribe es las políticas de inmigración estrictas y la falta de cantidad de talento local. Entonces, yo tengo una perspectiva muy, muy importante, incluso eso lo empezamos en el 2019, en el 2020, perdón, cuando, bueno, después de que pasó esto del COVID, más o menos al mismo tiempo, de que los hoteles tienen que ser muy creativos y a veces ser creativo es hablar con el gobierno y es como Fórmula 1, o sea, Fórmula 1 a estos niños y a la gente de Real Madrid, nace un niño y van al hospital y dicen, este tiene como el pie bien bonito, déjame prepararlo y darle, no sé, pero es así, o sea, es así, es hablar con el gobierno y decir, queremos hacer un programa de entrenamiento en nuestro hotel para nosotros crear esta línea de talento que no existe en la isla. ¿Por qué? Porque no hay suficiente educación. No digo nada malo de la educación allá, sino que no hay suficiente en el tema de que La no hay formación, la suficiente escuela de formación. hotelería. Exacto, no hay la cantidad. Entonces, tenemos nosotros que ser eso, tenemos que pasar de ser un hotel a ser una escuela de hotelería que es excelente y de nuevo, parte de nuestro impacto social en la isla, y de ahí nosotros ir desarrollando el talento que queremos nosotros en nuestros hoteles. Y a veces te los entrenas y se van a ir, pero prefiero que los entrenes y se vayan a no hacer nada, ¿no? Y las personas que hemos retenido han sido muy buenas. La situación inmigratoria es tan estricta que a veces tú estás enfrente de alguien que tú dices, esta persona no me da ni para yo, oye, ni para yo saludarlo en la calle, pero es la única persona que aplicó a tal trabajo, y tú hablas con recursos humanos y recursos humanos básicamente te dice, bueno, Luis, pero es lamentable, bueno, tienes que tú enseñarle. Y por difícil que suene y por estresante que sea, porque te lo estoy diciendo ahora, pero imagínate un 24 de diciembre tú contratar a esa persona, es la experiencia que más me ha dado gratificación en mis 10 años de carrera que tengo en Marriott. Es la experiencia más bonita que tengo de yo traer a alguien, por ejemplo, de la calle, no de la calle que está en la calle, pero traer a alguien de fuera y que esta persona pase una auditoría de Forbes, por ejemplo, que Forbes son extremadamente estrictos con sus estrellas y sus estándares. Esto a mí me vale mucho más que yo decir, sabes que tengo esta persona que siempre tiene 100, 100, 100 en su hotel allá en Europa donde lo conocí y me lo traje, obviamente, una persona que... esto te da a conocer de verdad que cuando entramos a una comunidad, venimos nosotros a dar una influencia a esa comunidad y a transformar la comunidad y hacer que ellos sean mejores. Y por eso yo abriendo hoteles, siempre he dicho, y se lo digo a mis managers, que no me van a dejar mentir, es nuestros trabajos se los tiene que tomar un local en unos años, 5 o 10 años, no importa, pero nosotros tenemos que dejar esa huella en la comunidad. Es muy difícil contratar, por ejemplo, te voy a decir ahora en Costa Rica, estar en la península Papagayo, que está retirado, es muy difícil por un tema parecido que es la cantidad de talento y también de que, bueno, no me puedo contratar a alguien del otro lado de Costa Rica porque los buses que damos nosotros no van a ir al otro lado de Costa Rica a venir 4 horas a llevarte al trabajo. Entonces, no nada más que tengo la comunidad. En una isla en el Caribe es más fácil porque la isla en Gran Caimán tú le das la vuelta en 1 hora a la isla entera, ¿eh? En Costa Rica es como que tiene que ser de este pueblito que está acá porque aquí se para el bus. Entonces, tienes que tener una relación muy buena con tu equipo de recursos humanos. Acá hicieron un excelente trabajo yendo a centros de educación, ellos mismos, a dar clases. O sea, increíble. El director de recursos humanos, assistant director de recursos humanos, están ellos mismos saliendo y de ahí te digo que yo saqué la mitad de mi equipo de housekeeping, de la preapertura la saqué yo de esta relación que ellos formaron con este centro. Claro, es que hay que hacer una estrategia, o sea, total, porque lo que estamos Claro. diciendo, ¿no? Porque la búsqueda es que sería así, digamos, a suertes, es muy complicado cuando encima lo que estás buscando es un resultado como el que estás buscando, ¿no? Y el que tienes que exigirte, ¿no? Porque al final, pues lo que estábamos diciendo antes, un huésped que se hospeda en un reserve, pues está desembolsando un dinero importante o muy importante y requerirá, pues recibirá a cambio algo en consonancia, ¿no? Que es algo pues bastante fácil de adivinar, ¿no? Y claro, además del tema del personal, ¿no? Que hemos hablado de lo que sería el trabajo desde el punto de vista de dentro del sector, sí que me gustaría ubicar un poco
ese huésped que llega, pues eso, a Gran Caimán, a Turk and Caicos, si se puede hacer algún tipo de, no sé si decir agrupación demográfica o decir pues hay alguna Sí, 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 claro. tendencia entre la gente que llegue, o si es algo tan heterogéneo que dice, pues mira, pues no es posible decirte viene más de esto, de aquello. Entiendo que vosotros pues eso lo tendréis por la mano y sí que me pica la curiosidad. ¿Es el mismo tipo de cliente el que llega a Gran Caimán que a Tucancaicos? ¿Es distinto? ¿O cómo se toma la vida el que llega allí? ¿Qué va buscando comer, por ejemplo? ¿No? Que es algo siempre me pica la curiosidad, ¿no? Claro, claro, claro. El huésped que llega a un lugar así, pues llega, caramba, te vas a un lugar, pues yo qué sé, como San Bart, ¿no? O que este año creo que ha sido elegido el destino más apreciado, ¿no? Lo he visto en algunas de las listas, aunque hay listas para diferentes, diferentes gustos, ¿no? Siempre, Claro, pero alguien claro. que se va hasta allí, hasta una isla, esta, ¿cómo se llama? Anguila se llama, ¿no? No sé cómo lo dicen realmente. Se escribe Anguila, pero no sé si se lee Anguila, Anguila, y se van allí a un hotel de estos, a un Belmont de estos, ¿no? Sí, sí, sí. De esas El Four características. Seasons, en Anguila, sí, sí, exacto. También, exactamente. Entonces, llega el huésped allí diciendo, yo me pongo en tus manos y confío en ti plenamente, o como estoy pagando lo que estoy pagando, yo espero esto y tú me tienes que dar esto. ¿Con qué actitud llegan? ¿Cómo son estos huéspedes que llegan a estas islas? ¿Son iguales, parecidos, son muy diferentes? Cuéntanos un poco. Bueno, como toda isla que recibe mayormente huésped de Estados Unidos, en las diferencias las encuentran más tipo de qué estado vienen, ¿no? Sabes que la persona que viene de la costa este, no voy a mencionar nada negativo, pero bueno, Nueva York, el neoyorquino exige mucha eficiencia en el servicio. Y cuando tienes un vuelo de Nueva York que llegas, ya sabes a lo que vas. O sea, esto va desde que llegan al aeropuerto hasta que llegan al lobby del hotel. Sabes todo y sabes la habitación, es todo, todo. Pero porque ellos se expresan de esa manera. No es que la exigencia es menos con otro huésped, no es que tienes que darle menos servicio, sino que simplemente tienes que saber a cómo le hablas, ¿no? Qué tan eficiente es tu comunicación, qué tanta información le estás dando y qué tan rápido puedes ejecutar todo lo que estás. Ya sé que el huésped que viene a Nueva York, cuando viene temprano, viene, no sé, un vuelo de las 11 de la mañana, quiere estar en su habitación a las 11:01 de la mañana. No le importa la hora del check-in, no le importa eso, ellos quieren estar en su habitación. Pero eso no es realista, ¿no? Porque corremos un hotel, he tenido la suerte de que siempre he trabajado en hoteles y en cadenas donde no hay hora de check-in, en el sentido de que sí, hay una hora a las 3 de la tarde, pero si la habitación está lista a las 7 de la mañana, entra a las 7 de la mañana. No me cuesta nada, o sea, no te tengo que retener una habitación vacía por nada. Sin embargo, ok, digamos que no está lista, pero ¿qué alternativas le estoy yo ofreciendo a ese huésped? Que viene de Nueva York o que viene de Los Ángeles. Es un poquito diferente, tengo que conocer mucho al huésped y por eso hacemos muchos ejercicios. Hay hoteles donde, por ejemplo, no conocen tanto al huésped y lo que he hecho a veces, y ha pasado también en varios hoteles, que yo imprimo un mapa de Estados Unidos, porque es el huésped principal, y empezamos como que a llenar fun facts de cada estado en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que en Tennessee, en Nashville, famosos por la música y que ahí se inventó tal y tal cosa. Entonces, cuando ves a un huésped de Tennessee, tienes que hacerle saber, show me that you know. Es como decir, tienes que hacer ese show de que, usted es de Tennessee, mire, pues a usted le gusta la música, entonces son famosos por eso. Ese tipo de engagement al huésped estadounidense le encanta. De que las personas sepan no solamente que viene de Estados Unidos, pero de qué estado, porque entre ellos dicen que son muy diferentes entre ellos. Y esa individualidad que uno le da es súper importante. Eso es en tema del servicio. ¿No? Del servicio depende del país. Me habías preguntado un follow-up, había otra pregunta ahí. Sí, cuando llegan a un hotel de estas características, de estos precios, en un lugar así como que ya saben que por el propio lugar pues tiene un cierto precio que van a pagar, si se ponen en vuestras manos o si ellos, digamos, como están pagando ese precio, digamos, llegan con una exigencia previa o si confían en vosotros, pues por ejemplo, a la hora de comer, ¿no? Es decir, pues yo me voy a voy a beber el vino que tú me recomiendes o si, no, yo si me quedo aquí es porque voy a beber este vino o esta botella de champán o bueno, o si es como yo, pues ni vino ni champán, algo que no tenga alcohol, pero me refiero a ese, llegan con esa mentalidad de, oye, ¿me pongo en tus manos o todo lo contrario? Te digo algo, esto te lo puedo responder
y no tanto de mi propia experiencia, pero bueno, mi novia vive en Maldivas y ellos son muy, tienen temporadas, por ejemplo, en estos meses todos son saudí, en estos meses todos son rusos y en estos meses todos son alemanes y después vienen los americanos. O sea, es como que ha conseguido mucha ocupación ese hotel porque ha sabido atraer, depende de la temporada, a ciertos mercados. Y yo siempre que, obviamente, en República Dominicana el huésped número uno es el estadounidense, el huésped número dos es el canadiense. Bueno, en Gran Caimán y en las islas del Caribe también. El huésped número uno normalmente es el americano. El americano incluso exporta, creo que la mayoría de turistas en el Caribe y en el mundo tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Si bien que hay que saber las diferencias entre huéspedes, depende del estado, pero te voy a decir algo. El huésped americano, esto lo he aprendido ahora, realmente es muy bueno. O sea, es muy bueno. O sea, es un huésped que a veces hasta me sorprende. Te dicen, puedo tener esto, si tú puedes. Y yo me quedo como que, ¿qué? Están pagando, lo más que vi fueron $50,000 en una noche, por ejemplo, un huésped que se quedó en una villa extravagante. Y todo era muy eficiente, todo tiene que estar hecho a la perfección, pero son muy respetuosos. Son personas que no te ven a ti como inferior. Fíjate, te Te voy a ven hacer como un punto iguales. aquí. Te voy a hacer un punto aquí y es que nos comentaba, y no te puedo decir el episodio en el que fue porque recuerdo el hecho, pero no recuerdo quién nos lo mencionó, que decía que lo bueno que tenía el huésped de Estados Unidos era que tenía vocación de repetir y que si algo no le gustaba de tu hotel, decía, mira, tienes dos tipos de huésped generalmente cuando algo no les gusta del hotel, los que dicen no me ha gustado y no vuelven, y ese huésped lo has perdido. Y luego tienes el tipo de huésped que te dice, oye, esto no me ha gustado. La próxima vez que venga no me lo quiero encontrar así. Exactamente. Y Eso entonces él es decía que el hermosísimamente dicho. cliente de Estados Unidos pues le gustaba mucho porque te decía lo que no le había gustado porque quería volver, tenía esa vocación de volver al hotel. Es un punto que nos han mencionado por aquí que parece alineado con lo que nos estabas empezando a comentar tú ahora mismo. Sí, sí, y es muy vocal. Te van a decir lo que está mal y te lo van a decir en la cara. Y realmente eso uno lo asocia con la cultura americana, que son personas que son extrovertidas, que son abiertas, que te van a decir las cosas como son, te las van a decir en la cara, pero al mismo tiempo te miran como un individual más. Hay otras culturas que no tengo que mencionar, pero sí, sí de verdad el 90% de las veces te van a ver como alguien que estás al servicio de ellos y que tú estás ahí para ellos. Entonces, y te lo digo de manera que es algo de crianza, o sea, no es algo que ellos vean necesariamente negativo, pero obviamente yo he estado trabajando con americanos, es un poquito de choque. Tienes el huésped, por ejemplo, en contraste al huésped americano, a veces recibes huéspedes de Asia, por ejemplo, en Japón, que tienen una cultura muy de no inconveniente, darle inconveniente a otras personas, etcétera, pero que pueden tener una estadía horrible, no te dicen nada y no vuelven. O sea, Claro, es es como que... justo Y tú lo le preguntas, contrario. ¿todo está todo bien? Sí, 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 todo bien, todo bien. Nada, jamás lo vuelves a ver. Porque no estaba todo bien, simplemente que no te lo querían decir, No te ¿no? lo quería decir en la cara ya. Por no crear ese momento de discusión Confrontación, ¿no? o de ¿no? confrontación, exacto. O sea que realmente estaríamos hablando también de este tipo de cliente, pues nos llegaban a comentar aquí cuando estuvo Daniel Rodríguez de este hotel de Secret Royal Beach, de Hyatt, de Punta Cana, que llegaban a tener ocupaciones en torno al más del 80% entre Estados Unidos y Canadá, de más del 80% de ocupación en el hotel, o sea que es un porcentaje altísimo. Correcto. Y dentro de eso también nos mencionaba que de ese 80% de Estados Unidos más Canadá, había mucha más parte de Estados Unidos que de Canadá. O sea, que seguía siendo el huésped estadounidense el que más se hospedaba en estos hoteles. Y claro, y a la hora de comer, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en un Ritz-Carlton y tienes ahí, imagino que a un director de alimentación y bebidas que Claro. vamos a decir que sabe lo que se hace. Tienes a un chef ejecutivo que también, pues entendemos que sabe lo que se hace, ¿no? Por decirlo finamente. Vamos, que Claro. será un top y que sabrá pues lo que no está en los escritos, ¿no? Claro, hay dos maneras de afrontar eso y como te estaba diciendo antes, ¿no? El cliente que llega y decir, bueno, pues ya que tengo la posibilidad de tratar con este equipo de profesionales
tan alto, pues oye, me pongo en vuestras manos, o todo lo contrario. Y sí que me gustaría un poco tener, en el caso de estas islas que hemos estado hablando, ¿qué actitud tienen vuestros clientes ante eso? Si vosotros tenéis claro de que este tipo de cliente, pues mira, come con este vino y luego se le tiene que dejar esta botella de champán y comen solamente cosas de, yo qué sé, del mar que tengan, yo qué sé, que sean verdes o azules y no se les puede hablar de otra cosa, o al contrario, van allí aprovechando que como están con este equipo, pueden aprovechar a cuestiones que a lo mejor en su lugar de origen no están tan acostumbrados o que son más difíciles de obtener y aprovechan esa situación. ¿Cómo son de arriesgados? Porque aquí hemos tenido respuestas de todo tipo en diferentes situaciones. En el caso de tu experiencia, ¿cómo es esto? Sí, y lo que pasa es que también es un poco individual y deja a interpretación un poquito de qué tan bien el equipo está leyendo el huésped antes de querer o recomendar mucho, porque uno se da cuenta de una vez cómo se siente el huésped, qué te empieza a ver del menú, qué preguntas te está haciendo, si es una persona que quiere dictar su propia experiencia o quiere que uno lo agarre de la mano y lo lleve por su experiencia culinaria. Y voy a empezar esto, no puedo decirlo sin los equipos que me competen a mí, que son los equipos, te voy a decir uno de relaciones del huésped, guest relations, ¿no? Que es el equipo que usualmente en un hotel, en parte del front of the house, se contacta al huésped antes de que lleguen a través de correo, a veces hacen llamadas, a veces no te responden y no, como el huésped lo quiera, mensaje de texto, lo que sea. Y le empieza de una vez a decir al huésped, esto está pasando un mes antes de su llegada, porque es un hotel de destino, le llamamos, ¿no? Porque es un hotel donde el huésped viene a hacer cosas, a divertirse, a hacer tours, a comer bien, etc. Entonces ya le empezamos a contactar y le empezamos a decir, esto es lo que hay acá, esta es la comida que recomendamos, si está buscando esto con la familia. ¿Por qué? Porque no solamente conocemos el menú ni el concepto del restaurante, sabemos si, por ejemplo, tu familia se la va a pasar bien en un restaurante fine dining cuando tienes 2 niños y están ahí que quieren esto. No. O por ejemplo, si noté que yo te hice una reservación con un programa de niños, un día que tenías de los 7 que estabas con nosotros y un día el niño, yo automáticamente te voy a recomendar el 5 diamantes estrella Michelin que tengo en el hotel para tu esposa y para ti. Y no es por algo de upsell realmente. Nosotros vemos el upsell como algo secundario. Es algo que lo vemos como parte de la experiencia. O sea, la experiencia sí te deja ventas, pero es también como para qué puedo hacer yo por ti. O sea, cómo yo te voy a arreglar esta día, cómo tú vas a quedar bien con tu esposa primero, cómo tú vas a quedar bien con tu familia también, de que yo te recomendé algo bueno. Por eso le ponemos un énfasis muy grande a que cada concierge, cada guest relations, cada persona que recomiende tiene que ir a los restaurantes varias veces en el año, ver el servicio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te digan, bueno, porque el italiano acá, el italiano es la comida italiana, a que te diga, mira, cuando vayas allá vas a hablar con el señor Carlos, es una persona excelente, se va a encargar de ti. Y me he asegurado que tienes una mesa que está viendo a tal. La experiencia te cambia completamente. Y el huésped confía en ti. Si tú lideras la experiencia del huésped desde el comienzo y le empiezas a dar ese detalle, estos tidbits, estas nuggets y estas cositas, el huésped te va a respetar a ti. ¿Por qué? Porque no estoy hablando con alguien que me diga, porque el italiano me está diciendo, uy, este plato es así, este es el ambiente, creo que para tu esposa este no es el mejor, porque me comentaste que tuvo una experiencia tal, pero mira, tengo este que es tal, el gerente se llama tal. Ya le estás dando tanta información que dice, oye, esta persona no es un robot, es una persona que sabe de lo que está hablando, pero no puede saber si no ha ido y no ha comido ahí. Que te puede decir la textura de tal pasta, ¿por qué? Porque la comió. Y entonces eso es una inversión que nosotros hacemos siempre con nuestro staff para evitar el caso que me comentaste tú de que el huésped quiera, como quien dice, show off o hacer el que, ¿sabes? El que más sabe del tema, porque eso normalmente lo hacen si nosotros no pusimos el pie y dijimos, ¿sabes qué? Yo dicto tu experiencia, yo soy el que más sé y lo hago con mucho cariño, con mucho amor, para que se enamoren de ti también. De hecho, bueno, es algo que hemos, como te digo, tenido respuestas de todo tipo y nos comentaban, por ejemplo, pues en uno de los hoteles que tenían un restaurante coreano, tenía un restaurante dominicano y un steakhouse. Oh, wow. Y decían, bueno, pues el restaurante dominicano lo solemos tener prácticamente vacío porque el huésped
de Estados Unidos pues tiende a buscar su steakhouse aquí. Y en otros Sí. casos, pues nos comentaban justo lo contrario, ¿no? Que sus huéspedes americanos, de Estados Unidos me refiero, pues aprovechaban la estancia para abrirse a otro tipo de experiencias culinarias, en este caso. Y también hemos comentado en alguna ocasión que depende mucho de la fama establecida que tenga la gastronomía del lugar en Estados Unidos en ese momento. Y poníamos ejemplos, pues, de que cuando vienen, por ejemplo, a España, no les cuesta ningún trabajo decir, oye, pues quiero comer algo de aquí, local, porque tienen la suficiente confianza para comerlo. Claro, Cuando van claro. a Italia, pues la comida italiana, pues la tienen perfectamente ubicada como una buena comida. Y decíamos el ejemplo de lo que ha pasado en muy poquito tiempo con la comida peruana, que lo hemos puesto de ejemplo varias veces. Es decir, una cocina que no era tan reconocida en Estados Unidos no hace mucho, que ahora ya sí lo es, y entonces ya no les cuesta nada el adaptarse cuando dices, oye, pues hay un restaurante peruano, pues rápidamente dicen, pues yo quiero, ¿no? Porque a lo mejor antes te decían, uy, yo eso no sé lo que es, y ahora, pues, sí, ya sé lo que es, y sí que quiero el aprovechar la ocasión, que a lo mejor no lo tengo tan a la mano en el lugar del que provengo, pues en el lugar de Estados Unidos o de Canadá donde esté. Hemos tenido respuestas de todo, y claro, pues aquí la diversión puede ser infinita porque hablando con Luis, pues esa trayectoria que lleva en estos hoteles, pues como ha pasado con otros invitados, lleno de pensiones y de hoteles de una estrella y demás, sino Sí. que bueno, hay para elegir. Pues, y no solo eso, sino que además, pues la tipología de los hoteles que ha tenido a lo largo de su carrera y bueno, pues que también esperamos que en lo sucesivo así va a seguir y que hay mucho más que seguir hablando y seguir contando y seguir enriqueciendo esa experiencia, pues como siempre le damos la bienvenida por primera vez al podcast. Y le volveremos a invitar, como siempre decimos, si tiene el calendario, el horario y las ganas, la energía de venir, será bienvenido para seguir hablando de estos u otros temas en siguientes episodios del podcast, porque a buen seguro todas estas vivencias se van a ir incrementando de manera también continuada y habrá mucho más de lo que hablar con él. Y oye, Luis, pues yo me lo he pasado excelente. Entiendo que la audiencia, pues sobre todo aquellos que no tuvieran tanta constancia de esto de Turkán Caimán, estas áreas del Caribe, a lo mejor si cotillean un poquito por ahí en internet, pues abrirán, se les expandirá la visión de lo que Sí. supone un área como Caribe y la complejidad que puede encerrar, y que muchas veces cuando se dice, bueno, Caribe, es como lo que decías tú, Estados Unidos, ya, hombre, es que son, a ver, es que hay mucha variedad, es enorme, es que hay muchos kilómetros de un lado a otro, y muchos estados y muchas ciudades, tal. Entonces, no puedes decir, ala, Estados Unidos y todos iguales. Pues en el caso del Caribe es un área muy grande, con muchas, de hecho, muchos países, poblaciones, islas, que al final el hecho de que sean islas también tiene un condicionante, pues que merece la pena profundizar un poquito en ello. Y así que hoy creo que ha sido un episodio muy enriquecedor en ese sentido. Así que, oye, a todos los que nos habéis escuchado, espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y que hayáis aprendido pues lo que haya sido necesario. Y oye, Luis, pues te esperamos por aquí en próximas ediciones si te lo has pasado bien. Gracias a ti, Eduardo, y espero también verte en España algún día, si llego a Europa. Claro que sí. Hasta la próxima ocasión, a todos los que nos estáis escuchando, a pasarlo bien.